Padre, gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por todo lo que está haciendo. Señor, ayúdanos hoy a recibir lo que tú tienes para nosotros y sea cambiado por medio de tu palabra y por medio de tu sangre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Génesis capítulo 18. Génesis 18:1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado. ¿Estando quién? Abraham. Sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró. Y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra. Abraham no sabía quién era, me imagino, en ese momento. Pero en este capítulo nosotros leemos que llama a uno de ellos Jehová. Y en el siguiente capítulo 19, llama a los otros dos, los 2 ángeles. Pero a Lot parecía como 3 varones. Seguimos leyendo. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Algo muy interesante, Dios vino para visitarle y hablar de unos secretos, para decirle que iba a visitar a Sodoma y Gomorra para saber si debe de destruirlo o no, para tener justicia. Y queremos ver algo de Abraham. Sabemos que Abraham en ese momento tuvo 99 años y él tuvo una pasión tan bonito. Estuvo él sentado allí en vez de dormido cuando estuvo haciendo mucho calor, sentado ahí mirando en la puerta de la tienda, y vino 3 varones. Y él salió corriendo, dice la palabra de Dios, a recibirlos. Como la Biblia dice, lo que hace con toda su fuerza. Entonces él a los 99 años estuvo corriendo para recibir visitas. Estuvo corriendo para dar los bienvenidos. Entonces su actitud era bienvenidos a los extranjeros. Gracias a Dios, es algo admirable. Bienvenidos a los extranjeros, y también es su carácter. Vivía con pasión. Otra cosa de su carácter, vamos a ver en 17, era para obedecerle a Dios inmediatamente, aunque sea difícil. Génesis 17, 22 dice, y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces Abraham estuvo hablando con Dios, dándole instrucciones. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y todos los siervos nacidos en su casa, y todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Entonces, versículo 23 dice, en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Algo tan difícil, mucho trabajo para todos los varones, y lo hizo el mismo día, en vez de esperar unos días de planear, descansar primero. El mismo día, 99 años, un anciano hizo como Dios le había mandado. Cuando Dios nos manda a hacer algo, es mejor hacerlo inmediatamente. Como Moisés también vemos que él era igual. Regresamos. El carácter de Abraham era algo impresionante a los 99 años, corriendo para recibir, corriendo para obedecer, corriendo para dar descanso a los extranjeros. Bonito. Seguimos leyendo de la palabra de Dios porque queremos llegar a Sodoma y Gomorra. En versículo 6 de 18. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda y a Sara, y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, y haz panes cocidos debajo de rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno. Les dio a los extranjeros lo mejor, bonito, de verdad. Y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron.
Muy bonito como era Abraham. Comieron Abraham con los dos ángeles y con Jehová. Dijo Cristo Jesús, no son esclavos, son mis amigos, porque el amigo habla a sus amigos. Y yo le he dicho, bueno, Cristo dijo que iba a decirnos cosas bonitas. Y Abraham era amigo con Dios. Y Dios le dijo a Abraham cosas bonitas. Dios bajó del cielo para visitarle a Abraham, para decirle de Sodoma y su destrucción, y que iba a tener hijo. Vamos a ver 18:10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Dijo que iba a tener hijo. Dijo más. También 18:16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Puede Dios decir lo mismo de mí? Podemos preguntarnos. Lo que dijo Dios era algo impresionante, que Abraham iba a llegar a la grandeza, iba a ser una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra por medio de la fe, porque Abraham era padre de la fe, y por medio de la Biblia, porque la Biblia iba a llegar por medio de los judíos, la descendencia de Abraham. Entonces Dios nos dio la Biblia, Antiguo Testamento, y luego el Nuevo Testamento por medio de los judíos, las Escrituras. Todas las naciones de la tierra son bendecidas por la palabra de Dios. Y también por fe, por la Biblia por medio de los judíos, y también por medio de Jesús. Cristo nació de la descendencia de Abraham, de David y de María también. Y dijo Dios de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Mi casa anda en la manera que yo quiero. Mis hijos y mi esposa me siguen. Bueno, yo puedo echar la culpa en mis hijos o puedo echar la culpa en mi esposa si no me siguen. Estoy diciendo a todos que Dios me ayuda a mí, que Dios nos ayuda a saber cómo manejar mi casa según Dios. Cómo causar que mi hogar busque a Dios. Porque yo quiero llevar mis hijos y mi esposa y todos mis nietos y todos alrededor de mí al cielo conmigo. Yo quiero que todos me sigan al cielo. Y Dios sabía que Abraham iba a saber cómo mandar a sus hijos y a su casa después de él. Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios nos quiere dar muchas bendiciones, no solamente a mí, pero a mi descendencia. Pero que Dios me ayude a saber cómo manejar mi familia para que ellos puedan también recibir las bendiciones de Dios. Porque si ellos olvidan de Dios, también pierden las bendiciones de Dios. Seguimos. Yo iba a hablar de Salmo 112, pero no tenemos tiempo. Pero los primeros versículos de Salmo 112 es muy bonito. De cómo nuestros hijos pueden ser bendecidos si tememos a Dios. Entonces, que Dios me ayude a mí ser así con toda mi casa. Seguimos leyendo en Génesis 18:20. Entonces Jehová le dijo, estoy hablando con Jehová, Abraham. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con los impíos? Vemos que Abraham ya comienza a interponer en oración, ser el intercesor
guerrero de oración, clamando para la vida de Sodoma y Gomorra, para las personas. Dios nos quiere ser igual también. Intercesor, alguien quien ora, alguien que pide a Dios por las almas, para que la gente sean salvos en Cristo Jesús y para que no perezca, pero más tenga vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a versículo 32 ahora. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez. Quizá se hallarán ahí 10, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Abraham sigue orando y clamando y orando, pidiéndole a Dios por misericordia. Y pide por la misericordia de Dios, si Dios hallara 10 personas en Sodoma, sabiendo lo que tenía familia allí, y ni había 10 justos en Sodoma y Gomorra. Versículo 33, Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Abraham estuvo clamando a Dios para tener misericordia en Sodoma, mientras Lot estuvo viviendo tan cercano al pecado, ignorantemente. Vamos a seguir. Pero primeramente yo quiero decirles algo. Muchas personas piensan que Lot era un malo, pero yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo que 1 de Pedro nos enseña algo diferente. Disculpe, 2 de Pedro 2, 6 a 9. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dice el justo Lot, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Entonces Lot era un hombre justo. Obviamente tuvo errores, pero errores inocentes, es decir, que no sabía mejor. No sabía mejor. Estuvo caminando a la luz porque dice la palabra de Dios que era un justo. Nosotros podemos ser justos ante Dios y tener ignorancia y por eso recibir una cosecha de graves problemas, hasta castigos por la ignorancia. Entonces Lot estuvo tan triste y frustrado de la maldad en Sodoma y afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pero Dios sabía cómo librarle, gracias a Dios. Vamos a ver cómo era Sodoma. Porque dice en Génesis 19:1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os veréis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y conoció panes sin levadura, y comieron. Lot ni sabía que estuvo hospedando a los ángeles, y les dio un banquete. Qué bonito. Pensaron que eran extranjeros, les dio un banquete. Muy lindo de Lot. Pero, ¿cómo era el pecado de Sodoma y Gomorra? Vamos a ver luego cómo eran tan malos. Pero primeramente vamos a ver otra cosa. En Ezequiel 16, 49 a 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Entonces nos va a contar los pecados de Gomorra. Este fue la maldad de Sodoma, soberbia. Dios no quiere la soberbia. Dios está contra la soberbia. Dice que Dios rechaza los soberbios, el altivez. Y que los sacrificios de Jehová es un corazón humillado y contrito. Gracias a Dios por eso. Vamos a ver los pecados de Sodoma. Soberbia, saciedad de pan. Parece como estamos hablando de
nuestra sociedad, soberbia, saciedad de pan. Todo el mundo tenemos mucho para comer. Hace casi 100 años en Ucrania murieron millones de personas por falta de pan. Y en Venezuela muchos no tienen pan. En otros países, en Islandia, muchos murieron por falta de pan. Pero hoy en día nosotros tenemos mucho pan. La gente come dulces. La gente come pancake. La gente come carne. La gente come pollo. La gente come maíz. La gente come verdura y mucha fruta. Hay mucha fruta por todos lados. Saciedad de pan. La maldad, es decir, que ellos tuvieron tanto que los causaron olvidarle de Dios. Como Dios dijo a Israel, su pueblo, cuando llega a Canaán y reciben árboles, frutales y casas que no los hicieron, cuidado, ojo que no me olviden. Y Sodoma tuvo soberbia, sociedad de pan, versículo 49, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Entonces todo día, mucho tiempo, para poder pasar tiempo en su teléfono, para poder leer por medio de internet, para poder estar sentado en la casa y hacer nada, y para poder charlar y visitar. Muchos no trabajando, tal vez ellos tuvieron una ayuda del gobierno, quien estaba dándoles dinero y panes y comida, quién sabe, pero abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Hace 100 años todos tuvieron que trabajar en los Estados Unidos, en Colombia, en Argentina. Muchos tuvieron que trabajar para poder comer. Hoy en día muchos comen sin trabajar. Otro pecado. Y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso, como los ángeles que llegaron a Sodoma. Hay unos barrios en los Estados Unidos. Hay unos barrios en Colombia. Me imagino que hay unos barrios en otros países. Que es peligroso estar ahí en la noche. Es peligroso estar afuera en la noche, como en Sodoma y Gomorra. No fortaleció la mano del afligido del menesteroso. Y otro pecado. Y se llenaron de soberbia. Soberbia y ya llenaron de soberbia. Y finalmente hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Entonces, abominaciones. Soberbia y abominaciones. Hoy en día, si están por muchas redes, hay mucha soberbia, mucho selfie, mucha foto de yo mismo, mostrando mi cuerpo, mostrando mis cosas, mostrando mis riquezas, mucha música que muestra mucho dinero con los bailes, mucho oro, mucha plata, mucho dinero, mucho de soberbia y mucho de abundancia, saciedad de pan, y soberbios de esto. Y también abominaciones, también los redes y por televisor, mucha abominación. Pero ya no es solamente por el televisor. Antes era solo por Hollywood y por el televisor, pero ya está en las calles, ya está en las casas, ya está en los barrios. Abominaciones. Y ya están en las mentes de muchas personas porque siempre están pensando en cosas abominables. ¿Qué es abominación? ¿Qué es el pecado de Sodoma? Vamos a Romanos, capítulo 1, 26. Pero esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas por haberle olvidado, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Estamos hablando de abominaciones, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dios me hizo así, con pecado. Dios no le hizo con pecado. Dios no me hizo con pecado. Dios me hizo puro, y por desviar del plan de Dios, todos desviaron y dejaron a Dios. Entonces, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces, la mentira es que yo soy más importante que Dios. La otra mentira. Entonces la gente olvida a Dios, no asiste a la iglesia. Están en el parque haciendo ejercicios, están troteando, están haciendo ejercicios, intentando para ser tan lindo porque él o ella es el ídolo.
en vez de buscarle a Dios. ¿Y qué más? ¿Qué pasa más? Ya vamos a llegar a la abominación. Y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios os entregó a pasiones vergonzosas, es decir, abominaciones, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Una mujer tiene un uso natural, por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Lo que ellos no quieren que sepa es que los que se meten con abominaciones cortan la vida y viven menos años que los que no se meten con abominaciones. Hay enfermedades, hay suicidio, hay la droga, para poder no pensar en mi maldad y para poder aguantar a mi abominación. Pero también hay otra recompensa, retribución, es que realmente la pornografía y la abominación cambia su forma de pensar. Realmente los científicos ya están diciendo, hasta los no cristianos dicen que los que se meten con la pornografía cambian su forma de pensar y ya no pueden concentrarse tan bueno como antes y pierden parte del uso del cerebro natural que Dios entendió y pierde algo de la inteligencia y causan muchos problemas en la mente, hasta problemas psicológicos, y hay gran problema con esto. Hasta la forma de su cerebro cambia adentro. Dicen los científicos, la mente cambia. Entonces hay una retribución debida a su extravío y su mente ya es reprobada para hacer cosas que no convienen. Y algunos de ellos terminan en suicidio o matando a personas o lo que sea, porque es así, lamentablemente, porque solo la gracia de Dios nos guarda de maldad. Y si seguimos la maldad hasta el fondo, hasta el profundo de la olla de pecado, termina en abominaciones y cuantas más. Nos toca buscar a Dios porque solo Dios nos puede librar de las abominaciones. Dios nos puede librar y darnos nueva vida, pero hay recompensas de ese error. La gente a veces llega a Dios, llega a arrepentirse, llega a una cambio, pero todavía se corta la vida por años de vivir en la maldad. Pero gracias a Dios hay ayuda con Cristo Jesús. Vamos a ver algo de este poco después. Seguimos en Génesis capítulo 19, como estuvimos leyendo hasta 4. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿qué pasó? Rodearon la casa los hombres de la ciudad, los hombres abominables, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Imagínense cómo era este pueblo. Los chicos más jóvenes y los viejos también, y todos llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Oh, que Dios nos ayude. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, vírgenes, ¿sí? Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Yo no entiendo eso. Tan feo, hasta lo tan equivocado, tan ignorante, un hombre justo, pero yo no entiendo cómo él puede ofrecer a tales personas sus hijos
para proteger a aquellos varones. Debemos proteger a nuestras hijas también. Yo solamente podemos decir de esto para explicar es que cuando vivimos tan cercana a la maldad, tantos años, nosotros se acostumbramos a la maldad y cambia nuestra forma de pensar. Para pensar es algo valoroso ofrecer mis hijas a aquellos hombres. Pero él había vivido tanto tiempo en Sodoma y Gomorra y ya estuvo tan equivocado por haberle vivido tan cercana al pecado por tanto tiempo. ¿Sabemos por qué él estuvo así? Yo creo que Lot era un hombre justo, pero no sabio. Porque vea lo que él hizo. En capítulo 13 de Génesis, Abraham ofreció a Lot. Abraham dijo a Lot, si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que toda era ella de riego, como mujer de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Entonces Lot, el menor, escogió lo mejor, según él. Vio que, vea a Sodoma. Cerquita a Sodoma hay mucho pasto para mis vacas. Y voy allí porque voy a ganar más plata. Va a ser más cómodo, como vimos en el otro mensaje el otro día. Y entonces Lot decidió vivir cercano a la maldad y perdió todo. Hasta cambió su forma de pensar, confuso. Perdió su familia. Bueno, seguimos leyendo en Génesis capítulo 19. Y ellos le respondieron en versículo 9, quita ya. Y añadieron, vino este extranjero para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón a Lot. Y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el menor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Hirieron los varones a Lot. ¿Tienes aquí alguno más? Yernos y los hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de ese lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Yernos, ¿por qué? ¿Por qué destruirá Dios esta ciudad? Vivieron tan cercana a Sodoma y están perdiendo su familia. Que Dios nos ayuda. Vivir como Dios quiere y donde Dios quiere. Y estar cuidadoso con quien andamos. El que anda con los necios será destruido, dice Proverbios. Mas el que anda con los sabios será sabio. Y 19:15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevaron fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura.
escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos. Es que Lot quiso todo a su propia manera y quiso la comodidad y eran temerosos. Él dijo, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora, esa ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate ahora, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Pero eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Algo bonito es que Dios dijo, los ángeles dijo que no podían destruir hasta que Lot no esté. Dios le había dado su palabra a Abraham y también eso nos muestra que los justos llevan protección a los malos. Dice la palabra de Dios que somos sal de la tierra y sal preserva, sal proteja. Nosotros somos como sal. Mientras estamos viviendo con varias personas, Dios los bendice muchas veces. Cuando hay muchos justos en una ciudad, la ciudad es bendecida. Cuando hay muchos justos en una nación, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Versículo 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Ahora ese llano y esas ciudades, el mar muerto, hay poca vida, donde hace mucho calor, donde no hay peces. Eso es donde estuvo Sodoma y Gomorra. Bueno, seguimos. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás. Ella desobedeció. Le habían dicho que no mire detrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, a asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar. Él iba y decía no, y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Un hombre temeroso perdió su esposa, perdió sus bienes, perdió su casa, y dejado solo con sus 2 esposas viviendo en una sola cueva. ¡Qué tristeza! Después de haber vivido con las bendiciones de Abraham, sabía de Dios, un hombre justo, pero escogió lo mejor, pensaba él, y perdió todo. Hermanos, debemos escoger no lo mejor, debemos escoger la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. 19:31, seguimos. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no quiere varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservamos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella.
ni cuando se levantó. Otra cosa, Lot vivía tan cercana a Sodoma por tanto tiempo que ya sus costumbres eran muy bajo y pensaba que era buena en beber vino. Pero Proverbios dice que el que es engañado por vino no es sabio. Dice en uno de los finales capítulos de Proverbios que el vino no es para los reyes. No es para los reyes. Y en el Nuevo Testamento Dios nos llama reyes y sacerdotes. Y dice, no os embriaguéis, no bebemos vino, no ser llenos con vino, sino que seamos llenos con espíritu. Podemos caer en errores y pecar. Y el vino nos causa pensar que el pecado está bien. O a veces nos causa pensar que nos causa no pensar, que no sabemos lo que está pasando. Y él ni sabía lo que está pasando porque dice, no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó, porque era muy borracho. Versículo 34. El día siguiente dijo la mayor a la menor, y aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche. Y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Qué triste ignorancia. Dice Dios en el Nuevo Testamento que Lot era un hombre justo, pero un hombre no muy sabio. Por beber vino, por vivir cercana a Sodoma y en Sodoma, por escoger lo primero en vez de dejarle a Dios y a Abraham, el anciano, escoger, y por vivir con muchos impíos y llevar su familia con ellos, porque dice la palabra de Dios que los que andan con los sabios serán sabios y los que andan con los impíos serán destruidos. Hermanos, esa es la razón que Heather y yo, mi esposa y yo, educamos a nuestros hijos no en la escuela pública ni en la escuela privada, sino en la escuela de casa. Nosotros educamos en casa. Y yo prefería perder todo que perder ese derecho y esa responsabilidad. Porque dice en Deuteronomio 6 que nosotros los padres debemos de hablar con nuestros hijos en el camino, acostarse, a levantarse, caminando y a sentado, noche, mañana y día. Es mi deber educar y enseñar a mis hijos las cosas de Dios. Y si nunca estoy con mis hijos porque yo estoy endeudado, trabajando todos los días para poder pagar mi casa y carro y todo, y estoy mandando a mis hijos a los paganos y a los inconversos para poder educarle, ellos van a mostrarle cómo vivir, no yo. Ellos van a mostrarle qué son los valores de la vida de los impíos, no yo mostrarle qué son los valores de los cristianos y de Dios. Y Lot estaba ahí todos los días en la puerta de Sodoma. Y quién sabe dónde estuvo sus hijas. Y quién sabe dónde estuvo su esposa. Pero Lot sentado en las puertas de Sodoma. Como un hombre importante, y parece que era un hombre importante, me imagino un juez, porque ellos dijeron, ¿quién le hizo juez sobre nosotros? Un hombre juez, pero perdió todo lo importante. Juzgando juez sobre los que iban al infierno, pero perdiendo su propia familia, la responsabilidad de Dios para él. Yo soy responsable para mi esposa, y para mis hijos, y para mi casa, y para mi rebaño. Hoy yo no quiero perderlos. Yo me toca vivir sabio. Yo vivo en el campo para obedecerle a Dios. Dios me había mandado a vivir en la ciudad para poder trabajar para Dios. Y hace unos años Dios me mandó a salir de la ciudad y vivir en el campo. Y eso es una de las razones.
Me toca obedecer a Dios. Por un rato Dios me tenía en la ciudad. Luego Dios me mandaba a vivir en el campo. Pero nos toca obedecer a Dios. Dios le va a guiar a cada uno de ustedes dónde vivir, quién sean sus amigos, qué hacer con su familia, qué hacer con su trabajo, qué hacer con sus hijos. Dios le va a guiar porque cada persona es diferente. Yo no tengo la sabiduría, saber cómo dirigir su vida. Pero el Espíritu Santo sí tiene la sabiduría. Si caminamos con Cristo, caminamos a la luz, Dios nos va a guiar para poder no perder todo, como Lot. La historia termina para ellos tristes. Génesis 19, 37. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Moab significa de mi padre, o de mi pueblo, disculpe, de mi pueblo. Qué triste, cada vez que hablaban de moabitas era un recuerdo del pecado de su madre, de mi pueblo. Salió de mi padre con su hija. Versículo 38. La menor también dio a luz a un hijo, llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y también tenía un significado parecido a Moab también. Un recuerdo para generaciones del pecado de su primer madre y su abuelo. Ignorancia de su abuelo. Que Dios nos ayude también. Yo quiero terminar con algo bueno. Algo bueno porque es una historia tan triste. Tantas almas perdidas por sus pecados y por la abominación, por su altivez y por los otros pecados. Pero yo quiero decir a todos los que van a escuchar este video, cualquier pecado que tenga, Dios tiene más poder. Dijo Dios en Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé. Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28, 13. Hablamos de varios pecados, altivez, de violencia, de pornografía, abominaciones, y podemos mencionar mucho más. En los pecados de Sodoma, como decía en Ezequiel 16, 49 y 50, si apartamos o por lo menos dejamos todo posible y pedimos, clamamos a Dios, Señor, líbrame, ten piedad de mí, ayúdame, porque yo no puedo vivir con mis pecados. Yo no puedo escapar y Dios, ayúdame a escapar de mis pecados. Entonces Dios tiene el poder de librarnos. Dios me perdonó de mis pecados y me libró también. Gracias a Dios. Dios me guardó de salir en mucho pecado en la vida. Pero yo tenía un mente pecaminoso. Yo estuve pensando en cosas pecaminosas. Y como el hombre piensa, es como él es en su corazón. Y Dios me perdonó de los pecados y me libró de esos pensamientos pecaminosos. De vez en cuando tengo tentación. Gracias a Dios, Dios me libra y Dios me da victoria. Dios tiene victoria porque la sangre de Jesús es todopoderoso y podemos ser salvos de pecado. Como dice el Nuevo Testamento, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si Dios me salva y yo sigo a Dios con todo mi corazón, Dios me va a ayudar a salvar muchas personas en mi casa o los que me siguen. Pero si yo no busco a Dios, voy a perder a mi alma y muchas veces hasta mi casa también. Pero clama a mí y yo te responderé. Gracias a Dios por la esperanza en Cristo Jesús. Llamará su nombre Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Gracias a Dios por el poder de Cristo Jesús que nos salva de pecados. Cristo me salvó a mí de mis pecados y tiene victoria para todos de sus pecados. Y también quiere salvar de pecados y también santificarnos completamente para ser guardados irreprensibles, alma, corazón y cuerpo, hasta la venida de Cristo Jesús. Gracias a Dios, que Dios le bendiga ricamente.